Hola, buenas noches a todos. Yo hoy les quiero hablar sobre la crucifixión de Jesús, para bajar el ambiente. Bueno, si quieren en estas Biblias voy a leer Mateo 27, 32. Sí. Y les quiero hablar sobre las cosas sobrenaturales que pasaron ese día, que no se habla tanto, se habla, bueno, de lo más importante que fue el dolor de Jesús, pero creo que no se hablan de las cosas sobrenaturales que si pasaran hoy, creo que nos quedaríamos helados, ¿no? Y creo que este pasaje nos hace conocer también más a Jesús en profundidad y recordar de que toda la vida de Jesús fue sobrenatural. Desde que fue engendrado por el Espíritu Santo, desde que fue bautizado, que el Espíritu Santo desciende sobre él, después en su vida, que empiezan los milagros de Jesús, cuando sanaba enfermos, echaba fuera demonios y todo lo que ya sabemos que hizo Jesús. Y su muerte fue lo más sobrenatural de su vida, ¿no? Fue el punto final a todo, donde Él nos entrega la libertad. Y bueno, en Mateo 27, 32 empieza diciendo crucifixión y muerte de Jesús. Sí. ¿Mateo cuántos querés? Mateo 27, 32. Bueno, si esperamos a Damián hoy estamos complicados. Bueno, empieza diciendo, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este, como diciendo que estaba llamando que Elías descienda, ¿no? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Elías era un profeta que fue muy reconocido y estaban esperando que Elías descienda y que lo libre, ¿no?, de la cruz. Y dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. El templo enorme donde ellos iban, donde estaba la presencia de Dios sagrada,
que era muy muy grande, se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y bueno, voy a desglosar un poco la palabra porque por ahí es un poco larga. Y lo primero que nos dice es: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y Dios literalmente lo llevó a su hijo a morir en un lugar donde se llamaba muerte, para que en ese momento Dios iba a mostrar la potestad que tiene sobre la muerte, que es lo más fuerte que lo venció, ¿no? La muerte. Y después dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora sexta para los judíos es la 1 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, desde la 1 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad total. Imagínense estar ahora en plena luz y que de repente se haga de noche, y por 3 horas hasta que Jesús muere, ¿no? Y otra cosa sobrenatural que pasó fue que le dio la salvación a un ladrón, porque en este pasaje no lo dice, pero en otro pasaje que explica lo mismo lo dice. Estaba un ladrón crucificado al lado de él y le dice al ladrón: Señor, llévame con vos para regresar con vos y con tu reino. O sea, el ladrón ya había visto de que Jesús era el Salvador del mundo y que iba a regresar a buscar a su pueblo. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, él en ese momento, a pesar del dolor que estaba sufriendo y de todo lo que estaba pasando, imagínense, crucificado con los clavos, con todo el dolor que él estaba cargando, le dio la salvación a una persona, a un ladrón que quizás nosotros lo juzgaríamos, quizás nosotros diríamos: no se lo merece, ¿qué me importa? Estoy sufriendo. Y él en ese momento tuvo misericordia y lo salvó. Y la parte de la oscuridad que no dije, Dios ya estaba mostrando el dolor que estaba sintiendo, ¿no? Como imagínense el padre, que el único hijo es Dios, y nosotros somos adoptados con hijos gracias a Jesús. Y el dolor que sintió Dios, que dejó la tierra oscura por 3 horas, y ni siquiera así lo pudieron reconocer, Y otra cosa que pasa muy fuerte, que fueron las palabras que él dijo, es: Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y imagínense el dolor de Jesús, que él se sintió separado del Padre. Fue tanto el pecado que él cargó, que no es como si alguno de nosotros estuviéramos en una cruz, porque si yo me muero hoy en una cruz, el mundo sigue y no pasa nada, y yo me morí y ya está, mi espíritu se fue y listo. Pero en ese momento él estaba cargando con el pecado del mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces imagínense el peso espiritual que él estaba sintiendo en esa cruz para darnos esta vida nueva a nosotros, la vida que hoy podemos empezar a vivir nueva. Y imagínense el peso que se sintió separado del Padre cuando Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno. O sea, él siempre estuvo junto con el Padre. Él no es como nosotros, no es humano normal. Él era Dios en la tierra, y así todo se sintió separado del Padre y le dijo: ¿por qué me has desamparado? O sea, él se sintió literalmente separado de Dios. Y
Y después de esto, Jesús entrega su espíritu. Clama y después, por segunda vez, entrega su espíritu. Y esto fue muy sobrenatural porque él se podría haber bajado de esa cruz. Él podría haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de los judíos, como le habían puesto en la frente. Y él no se bajó, él se quedó ahí porque él sabía lo que tenía que hacer. Por eso, tiempo antes de eso, él estuvo en un monte orando con sus discípulos y le dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pasa esta prueba de mí. Y nosotros a veces a Dios le decimos, ay Señor, si es posible, pasa esto de mí, cosas tontas que nos pasan. Y él estaba pidiendo, por favor, no cargar con todo eso, porque él sabía que no era el dolor carnal que iba a sufrir, sino el dolor de cargar con cada uno de nuestros pecados. Y él en ese monte sudó sangre. Fue tanta la presión que sintió que sudó sangre. Y él se podría haber bajado, sí, se podría haber bajado esa cruz, pero no lo hizo por amor a nosotros. Y se quedó ahí y después al final le voy a leer una parte de Isaías que dice, él fue como cordero al matadero, él no habló, él no dijo nada, él no abrió la boca, él no se defendió, porque se podría, aunque sea haber defendido, decir, che, no, yo les traigo la salvación, yo les traigo la vida, no dijo nada, no dijo absolutamente nada, porque sabemos que esto se revela por gracia. Y él sabía que ese momento era muy importante, era el momento más importante para la humanidad. Si se ponen a ver los años, todo está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Y así todo, rigiéndonos por ese calendario, muchas veces no lo reconocemos. No reconocemos este momento sobrenatural, este momento que lo cambió todo. Y después, lo que pasó, después de que Él entrega su espíritu, hay un terremoto que dice que parte las piedras y se necesita un terremoto de 9.5 grados para que se partan piedras. O sea, un terremoto tremendo. Se necesita un ejército de personas para rasgar el velo en dos. Y el velo del templo era lo que nos impedía llegar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Entonces, cuando se rasga el velo del templo, es porque Dios nos da libre acceso a su presencia, como hoy. Hoy nosotros podemos presenciar y podemos experimentar el Espíritu Santo porque Jesús pagó el precio para que nosotros podamos experimentarlo y para que nosotros consigamos la libertad. Y nosotros pensamos que la libertad es... El otro día le decía a una persona, pero che, Jesús te quiere traer la libertad. Ay, pero yo soy re libre, me dijo. Y yo le digo, pero no entendés lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que te va a dar la libertad para que puedas viajar, para que tengas plata, para que tengas auto, para que tengas familia, para que tengas esposa, para que tengas... No es esa la libertad que Dios nos da. Dios nos da la libertad de regalarnos la eternidad. Porque este mundo es muy finito, es muy cortito, todo esto va a pasar. Todo lo que está pasando hoy, no podemos seguir haciendo como si no estuviera pasando. Todos los días se cae alguna ciudad por un terremoto, todos los días gente muere, todos los días, y cuando venís a alguien incrédulo y le decís, che, vos ves todo lo que está pasando, y dices, ay, eso pasó siempre. No está pasando nada. Che, los científicos están diciendo que no vamos a durar más de 30 años en este mundo y vos me decís que no está pasando nada. Y Jesús pagó el precio en esa cruz para que nosotros tengamos la libertad. Y el templo se parte en dos, se rasga en dos. Imagínense estar en ese momento, ¿no? Presenciando un terremoto, la oscuridad, el templo que se parte en dos. Mi mamá me va dando toda la mímica, parece un mimo. El templo se parte en dos. Y todas las cosas sobrenaturales, digo, ¿cómo? Yo en ese momento, la verdad, siendo incrédula, hubiera dicho, algo está pasando acá. O sea, evidentemente algo está pasando. Y lo que más me llamó a mí la atención de todo fue que resucitan los muertos.
Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y imagínense estar en tu casa tomando unos mates con tu familia y que se te aparezca tu abuelo, así, que está muerto, o sea que no hay forma Y esas personas revivieron. Y Dios ya no estaba mostrando que era la resurrección, porque ya no estaba mostrando el poder de que Él iba a resucitar. Y esas personas revivieron literalmente, que es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, nos revive nuestro espíritu. Muchas personas me dicen, no, pero sí, yo estoy viva, pero nuestro espíritu, ¿está vivo o está muerto? Estamos siguiendo a todo lo que hace el mundo, estamos siguiendo a la familia, el perro, el gato, el viaje, la plata, esto, lo otro, a todo lo que nos dijeron que era la prosperidad, o estamos realmente vivos. Estar vivo en espíritu es poder ver todo esto, es poder ver que una persona, que no fue una persona normal, que no fue un maestro, como dicen, no, porque Jesús fue un maestro, fue el mejor orador, él sabía cómo llevar a la gente. No, Jesús no fue eso. Jesús fue Dios hecho carne en la tierra para que cada uno de nosotros pudiera ser salvo. Y imagínense que había un incrédulo que se había encargado de controlar la crucifixión, había controlado se llama el centurión. Su tarea era todos los días controlar crucifixiones. Y dice la palabra, y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y hoy nosotros podemos ser esos incrédulos donde quizás no estamos pudiendo ver a Jesús completamente, y hoy Jesús nos vuelve a mostrar, nos vuelve a revelar lo que Él sufrió en esa cruz y lo que Él pasó por cada uno de nosotros. Él estaba mostrando ya la victoria contra los mismos religiosos que eran los saduceos, que no creían en la resurrección. Él ya estaba resucitando muertos para que ellos empezaran a creer. Y todo lo sobrenatural que pasó para que cada uno de nosotros el día de hoy lo leamos y creamos. Porque esto no es un cuento que parece un cuento porque es tan sobrenatural que parece que es mentira. Pero yo personalmente estoy empezando a vivir esa resurrección en mi vida. Y me doy cuenta que esto no es un cuento, que esto no es mentira, que esta es la verdad. Que todo lo que está acá es verdad, que todo lo que está acá pasó. Y después de esto, Él resucita, ¿no? Y se le aparece a todos sus discípulos que lo habían seguido por mucho tiempo, lo habían seguido por 3 años, imagínense, siguiendo a Jesús en todo lo que Él hacía. Y cuando se le aparecen los discípulos no estaba Tomás, que era uno de ellos. Entonces, como Tomás no estaba, después los discípulos le dicen, che, Tomás, lo vimos a Jesús, Jesús resucitó, apareció con las lastimaduras, con las llagas, apareció resucitado, caminaba, vivía. Y Tomás, ¿sabe lo que le dijo? No le creo. O sea, Tomás, que había estado con ellos, le dice, no le creo, yo lo tengo que ver en persona. ¿Y cuántos de nosotros hoy muchas veces decimos, no lo creo, yo tengo que ver esto? ¿Cuántas veces probamos a Dios? Si vos realmente existís, que pase esto, si vos realmente existís, que pase lo otro. Y Tomás, siendo discípulo, no le creyó, viendo todo lo que Dios había hecho. Y entonces después se le aparece a Tomás y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo,
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creo que nosotros hoy nos tenemos que sentir bienaventurados por haber encontrado a Jesús, por poder estar acá sentados y por poder creer sin ver, ¿no? Porque Jesús va a regresar, Jesús viene a buscarnos y nosotros tenemos que saber a quién estamos esperando, realmente, porque todo esto pasó y todo lo que está escrito para los tiempos que vienen va a pasar. Y Él estuvo en esa cruz para liberarnos y para traernos la nueva vida. O sea, Jesús resucitó para que nosotros podamos resucitar y podamos vivir una nueva vida. No nos pide nada, solamente nos pide que creamos en Él, nos arrepintamos de nuestro pasado. Obviamente que no es fácil, pero acá no hay ni uno perfecto. Somos todos pecadores y Jesús ya pagó ese precio. Si te dicen que para venir a los pies de Jesús tenés que hacer algo, es mentira, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Y Él quiere que hoy podamos encontrar esa libertad, que podamos revivir nuestros espíritus, que podamos conocer más de Él para que poco a poco nuestro espíritu empiece a revivir. Y tenemos que empezar a decidir qué queremos ser. Si queremos quedarnos con los tibios, porque los tibios no van a entrar al reino de los cielos, o si queremos ser fuegos en Dios, porque para poder conseguir la salvación necesitamos estar encendidos en el Espíritu. Necesitamos realmente tomar esta palabra como verdad, apropiar esta palabra como verdad y salir a predicar sobre esto, porque eso es lo que es la salvación. Porque van a venir tiempos difíciles donde nuestra fe va a ser probada, donde nos van a decir, vos crees en Jesús, como le pasó a Pedro. Pedro era discípulo de Jesús, era discípulo amado por Jesús. Lo había escogido, lo había elegido, y apenas Jesús se va, Pedro lo niega 3 veces. Y nuestro problema va a ser cuando vengan a decirnos, vos crees en Jesús, porque nos van a perseguir, nos van a querer poner, perdón que les hable de esto, nos van a querer poner un chip. Y si nosotros aceptamos ese chip, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y este tiempo en la tierra es muy corto. Le estoy hablando de que vamos a reinar 1000 años con Jesús, 1000 años con Jesús, y después la eternidad con Jesús. ¿Y cuántos años tiene nuestra vida? 80 años, 70 años, 90 años. Y seguimos preocupados por lo mismo. Seguimos preocupados porque no tenemos dinero, porque tengo problemas familiares, porque mis hermanos están enojados conmigo, porque no sé cómo salir de cierta situación, porque no quiero dejar a tal persona que me hace mal, porque no quiero hacer una dieta porque me tengo que sanar, porque no quiero, porque no puedo, porque no quiero, porque no puedo. Y Dios nos va a pedir todo. Dios, para que podamos llegar a la vida eterna, nos va a despojar de absolutamente todo. Jesús dice, si querés llegar a ser mi discípulo, tenés que andar como yo anduve. ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo sin ropa, Jesús no tenía dónde dormir, Jesús no sabía ni siquiera qué iba a comer. Y Él dependía solamente del Espíritu Santo. Él dependía solamente de Dios. Él no sabía qué comer, parecía los magos Jesús, ¿no? Él no sabía qué comer, hacía así, aparecía comida, porque Él sabía que estaba respaldado por Dios. Pero necesitamos pedir, necesito pedir, porque mi fe sea creciente, porque yo sigo preocupada también por lo mismo, porque, Señor, si me voy a predicar, ¿y qué voy a comer? Porque ya no voy a poder trabajar. Y si me voy a predicar, ¿y dónde voy a dormir? Porque ya no voy a tener mi cama. Yo soy muy limpia, me gusta mucho el olor de jabón de repente, no sé si es que me estoy haciendo viejo o qué. Y digo, ay Dios, hasta ni siquiera olor a jabón voy a sentir. Y tenemos que estar dispuestos a dejar todo por Jesús, porque para poder llegar a la salvación necesitamos andar como Él anduvo. Y ya sé que parece muy drástico lo que estoy contando, que parece que entre días me volví loca, pero vamos a ser muy presionados. Y en esa presión, en ese fuego que Jesús va a poner sobre su pueblo,
va a ser para que podamos realmente entregarle todo a Él. Y se vienen tiempos en que Dios está permitiendo los terremotos, todo lo que está pasando en el mundo, las crisis globales, las monedas que se caen, todo lo malo que está pasando, Jesús lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que estemos desesperados. ¿Y para qué quiere que estemos desesperados? Para que busquemos al único que tiene la paz, que es Jesús. Entonces, en esa desesperación, Jesús nos está trayendo a su corazón. Ya no sabe qué más hacer para traernos a su corazón. Entonces, sé que van a ser tiempos difíciles, pero sé que necesitamos ser refinados para poder llegar con un corazón limpio y entregado, para poder entender de que nuestros cuerpos van a ser glorificados, para poder entender de que vamos a reinar con Jesús, que ya no va a importar nada de lo que nos importa hoy. Y ese era mi mensaje para el día de hoy. Y solamente quiero poder transmitir un poquito de lo que quizás estoy sintiendo, que es una desesperación por personas que veo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de abrirle la llave de la cárcel espiritual. Porque Jesús nos amó, Jesús dio su vida, Jesús ya nos entregó a nosotros su libertad. Si estás acá y estás escuchando esta palabra, es porque vos ya sos libre. Pero hay personas que todavía no lo pueden ver y nosotros seguimos callados. Nosotros seguimos yendo al súper y vemos una persona llorando al lado y no hacemos nada. Y en un momento vamos a ser arrebatados de esta tierra, ya no vamos a estar más acá. Y tenés a tu vez, siempre pienso en mi vecina, porque yo no le prediqué todavía, y está al lado mío y siento todos los días olor a saumerio, y todos los días la veo, y es una divina, es un amor, y yo todavía no le prediqué. Digo, che, ¿y si yo un día soy arrebatada y ella se queda? Y yo tenía la posibilidad de liberarla. Yo tengo la posibilidad de liberarla porque yo tengo el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros ya tenemos el Espíritu Santo para empezar a abrir cárceles espirituales de personas que, si no es por nuestra vida, por nuestro testimonio, van a ir al infierno. Entonces, que podamos despertar y que podamos ayudar a despertar. Eso es todo. Que Dios los bendiga.